8 de la mañana con 1 minuto, ya estamos de regreso con la mesa de análisis. Ya tengo aquí en cabina a Patricia Osuna y a Juan Carlos Puebla, como todos los miércoles, a quienes saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, Pati? Buen día. Buen día, muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, también. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buen día. Buenos días, muy bien, gracias. Buenos días a todo el auditorio. Bueno, durante los días anteriores vimos que el colega periodista Luis Alberto Medina, a través de Proyecto Puente, pues sacó una entrevista en algunas partes como serie con la reaparición del exgobernador del estado de Sonora, Guillermo Padres Elías, un gobernador que pues siempre estuvo metido en esta parte de la polémica, que en términos coloquiales pudiéramos decir que se tiró a perder durante los 6 años del gobierno de Claudia Pavlovich, y que de repente reaparece contando su versión de los hechos. Pati, empiezo contigo. ¿Cómo viste la reaparición de Guillermo Padres? Bueno, yo creo que hay dos cosas que pues se me vienen a la mente cuando veo, pues aparte de todo este show, que pues es un show, ¿no? Al final del día, o sea, es en partes y el drama y todo esto. Pues primero que nada, pues yo creo que cada quien está en su derecho, por supuesto, de contar su historia, ¿no? Lo que sí, pues me parece un poco, pues en cierta manera ofensivo para el pueblo sonorense, pues querer vernos la cara al final del día de ciertas cosas. Pues a ver, hay que aceptar el hecho de que, por supuesto, estos 6 años durante el gobierno de Claudia Pavlovich sí hubo, por supuesto, una persecución política. La campaña de Claudia Pavlovich se basó en otro Sonora ya, como diciendo, pues vamos a cambiar de este gobierno corrupto de Guillermo Padres y vamos a dar otro Sonora, otra visión, y vamos a perseguir a Guillermo. Cuando yo le preguntaba a la gente que estaba apoyando a Claudia, me decían, pues es que van a meter a la cárcel a Guillermo Padres porque es un corrupto. Y yo, bueno, ¿y Claudia no es o no va a ser? ¿Y qué propone? Y no había absolutamente nada, y creo que estos 6 años pues nos demostraron que no había absolutamente nada más que un show mediático, ¿no? Por esa parte pues yo lo veo pues que sí hubo. Fue parte de una campaña, fue parte de pues una estrategia política del gobierno de Claudia Pavlovich, pero por otra parte pues también es innegable el hecho de pues que hubo enriquecimiento ilícito. Digo, por algo pues también estuvo en la cárcel. Pues es así como ya prácticamente el enjuiciamiento de algún actor político prácticamente sucede cuando hay voluntad política, ¿no? Por parte de las autoridades, pues tanto de impartición de justicia como de las autoridades del Ejecutivo. Pues la verdad es que yo me hago la pregunta, ahora sí, de por qué y para qué. Él dice, pues es que yo vengo a contar mi versión de los hechos, mi historia, pero nadie hace una reaparición, aparte tan dramática y tan grande, sin un objetivo, sin ser parte de una estrategia política. Y ahí es donde yo hago el cuestionamiento, ¿cuál es la intención? ¿Qué está buscando y qué quiere? Y eso ya pues lo estaríamos viendo hasta en los próximos días, porque incluso hace 2 semanas previo a que se diera esta reaparición, pues vimos que la Fiscalía General de la República incluso sacó 2 investigaciones en las que se está trabajando, una en la que posiblemente sí pudiera incurrir en delitos, pero pues esto ya es otro tema, lo estaríamos viendo en otra mesa. Juan Carlos, ¿cómo viste la reaparición del exgobernador? Me parece interesante el momento en el que se está viviendo. En las entrevistas hace mucho énfasis él de que se ven otros aires, ¿no? Ya cambiaron los gobiernos, tanto estatales y federales, gobiernos represivos. Habla del presidente Peña Nieto así como diciendo el gran opresor en la historia del país. Fui su enemigo político número 1. Yo nunca escuché a Peña Nieto incluso pues hablar Ni de Guillermo topo, ¿no? Padres, efectivamente haciendo un gobierno priista y todo. Pero me parece que el momento en el que lo está haciendo, como bien dijo Pati, está muy, muy interesante. Está enfrentando todavía 2 procesos en la Fiscalía, uno iniciado en 2014 por crimen organizado, que es más difícil que salga culpable, y el otro, como dijiste, Selena, pues es más de defraudación fiscal, puede ser más, posiblemente pues pueda salir culpable, es más fácil, ¿no? Entonces, al enfrentar esos 2 procesos y el reaparecer y el haber pagado, no me acuerdo cuánto exactamente, por salir y vivir la presión preventiva, bueno, libertad condicional y no estar en prisión preventiva, pues me parece interesante su estrategia. En la entrevista habla muchísimo de que él fue el primer gobernador que utilizó la ayuda directa en la historia de Sonora, cosa que yo no vi. Realmente, bueno, tampoco es que nunca habían existido tantos planes de desarrollo social. O sea,
tampoco vi un desarrollo social tan grande. Luego hace mucho énfasis en que los uniformes es la gran idea de su gobierno. Me parece que está muy bien que todos tengan uniformes, y por lo que él dice, ¿no? Porque hay gente que se siente menos al no tener alcance, pero tampoco es que eso sea un gran programa de desarrollo social. No, y aparte le encontraron pues que habían contratos leoninos por su parte, entonces es como, bueno, y eso es a lo que me refiero, perdón, cuando digo, pues, o sea, que nos quieran ver la cara, pues, ¿no? Se pone a hablar de todas estas obras que hizo, cuando realmente todas estas obras tenían al final del día algo detrás del telón, pues que estaba él o familiares o amigos, amigas, compadres relacionados, pues y la verdad es que el tema de los uniformes, yo dije cuando salió a decirlo, dije, oye, pero fue un contrato millonario ese del cual se vieron beneficiados ustedes, o sea, ¿cómo sales al aire a decir eso? Pues a quién se nos olvidó, así como... Mira, viéndolo, no es como que le vamos a dar la razón, pero sí dándole un poquito con el lado. Bueno, sí, el tema de los uniformes fue un gran tema porque, por ejemplo, muchísimas personas que literalmente ganan el mínimo y ¿sí? que tienen 3, 4, 5 hijos en casa, cada ciclo escolar, el hecho de tener que comprar uniformes nuevos, zapatos nuevos, pues obviamente es un gasto sí. que daña bastante las finanzas familiares. Sin embargo, pues sí, ¿a quién le diste el contrato? ¿Quién se benefició de estos uniformes escolares? Y justamente eso es lo que tanto se le critica a Guillermo Padres, porque nadie tenemos pruebas de que haya robado. Necesariamente no robó, pero sí hizo mucho negocio a través del gobierno. Y eso es la parte que no explicó en su entrevista, que no se le cuestionó. O sea, tú te beneficiaste directamente. Las licitaciones no fueron públicas, fue de tus cercanos los que se hicieron ricos, por así decirlo. Digo, tener como que caballerizas con aire acondicionado, pues no a cualquier hijo de vecino le alcanza, ¿no? Por supuesto que no, o sea... De hecho, es bien interesante ver que él reafirma, ¿no?, que su debilidad son sus amigos, y lo vuelve a decir ahí con Luis Alberto. Sí. Entonces, de alguna forma, no puedes decir, oye, yo responsable del gobierno estatal puse a gente de confianza porque siempre he sido muy amiguero, y pues si ellos robaron, pues quién sabe o sea, yo confié y a veces es mi debilidad. Bueno, justo eso es la corrupción, ¿no? Y exacto, exacto. exacto. Es lo que el país ha sufrido, ¿no? El compadrazgo y el... Exacto. Entonces, lo que sí tiene razón, creo que Guillermo Padres ha sido más mediatizado, porque es verdad que sí fue otro grupo y que llegó a trompicones por una tragedia, por lo que quieran, pero llega a ocupar el puesto de gobernador por distintos sucesos trágicos y fuertes, y llega un grupo nuevo a gobernar que nunca lo había hecho, y es verdad que llegaron nuevos empresarios, y eso sí removió a la clase política de siempre, y por eso siempre estuvo en el ojo del huracán. Ahora, sí es verdad que también sus primeros años, cuando coincidió con Felipe Calderón en la presidencia, todos hablaban maravillas del gobierno de Guillermo Padres, sus primeros 2 años, por ejemplo. Y es que hizo mucha obra, o sea, si hacemos una comparativa, por ejemplo, el gobierno de Guillermo Padres con el gobierno de Claudia Pavlovich, pues sí se nota la diferencia, pero también se nota el enriquecimiento. Exactamente, y de hecho, pues ahí es donde yo entro como que, pues en este cuestionamiento de realmente... O sea, yo creo que vimos mucho la diferencia con Guillermo por la posición socioeconómica en la que se encontraba y la gente que estaba a su alrededor en la posición socioeconómica en la que estaban. Y por otro lado, Claudia, pues ya por familia de muchos negocios y la mamá senadora y ya tenía historial político, Pavlovich, o sea, pues obviamente ya tenían dinero, entonces como que es como de 0 a 100 y de 70 a 150, pues a veces como que no se nota mucho. Pero si hacemos una revisión de la cuenta pública del Estado, de los negocios que hicieron la familia del esposo de Claudia, de los Torres, ellos estaban muchos de los parientes de ellos estaban en la quiebra. Estaban viviendo en casas rentadas porque habían perdido las casas, y de la nada, de pronto, maravillosamente, así mágicamente, empiezan a tener miles de negocios, charalá, charalá. Lo mismo que sucedió en el caso de Guillermo Padres, pues, o sea, eso también, o sea, de vivir en una casa clase media, pues sí, yendo o sea, sus hijos y sus hijas iban a la escuela ahí en el IDEL, porque era de la familia de no sé quién y les daban descuento, a tener casas por todos lados, a tener una presa, a tener ranchos. Pues obviamente le molestó a mucha gente porque pues empezaron a acaparar, como dicen, pues pues los contratos, que pues realmente la realidad aquí en México, en Sonora específicamente, la mayoría de los grupos empresariales hacen su dinero a través de los contratos de gobierno, y lo han hecho durante tantos, siempre. O sea, siempre, desde la existencia
del sistema democrático y de la licitación y las obras públicas y todo esto. Digo, eso La es muy realidad es propio eso. de Sonora, porque el poder Sí. económico y político Siempre están Ha estado muy mezclados, concentrado, efectivamente. exactamente. Y eso también es parte de que no hay multinacionales muchas Exacto. veces, que son un contrapeso fuerte. Una multinacional tú no puedes jugarle porque va al derecho internacional y te demanda, ¿no? Y ahí No, y la estuvo, capacidad ¿no? económica que tienen, te Efectivamente. comen en 3 En cambio, segundos, pues. Aquí es un tema, pues porque sí es verdad, muchas veces no hay crecimiento económico, porque de repente trae una que otra empresa para medio aparentar, porque Sí. oye, a mi constructora, tu amigo de toda la vida, o la constructora de toda la vida, dame la carretera de siempre, del municipio. No, y aparte y existe este nivel de confianza al final del día como para decir, pónmelo en 50 y nos repartimos micha y micha. Y pues ahí es Ahí es realmente... donde viene la tajada. Pues, Exactamente. la parte que los enriquece. Esa es la parte de la corrupción que Sí, muchas veces, o sea, decimos, no, pues lavado de dinero, crimen organizado, charala, charala. Pero la realidad es que dentro de estas licitaciones, de estos pues, contratos, concesiones, etcétera, ahí es realmente donde se da estos actos de corrupción donde pues en lugar de que te cueste 10 pesos, dice pues, oye, a ver, pues hay confianza, ¿no? Pónmelo en 100 pesos y te va a tocar tu parte. Pues. Como aquí un radio escucha que nos dice, y el montón de uniformes que encontraron en bodegas, ese fue otro tema también, Sí. de cómo Sí. inflaban también la cantidad de lo que Exacto. requerían. Ya para terminar el tema de Guillermo Padres, Pati, te pregunto por último, ¿para qué reparece? En un minuto. Ay, no, realmente he estado pensando desde que empezó esta entrevista, la verdad es que me he puesto a pensar, puede ser que venga a golpear al PRI, puede ser que venga a recuperar el PAN, puede ser que traiga alguna intención oculta de no sabría decir, pero la realidad es que no es en vano. Yo creo que viene a hacer una estrategia política, eso es lo que él es. Él es un político, todos los pasos que da no son en falso. Tenemos que estar muy pendientes, yo creo que de las siguientes falta una parte, ¿no? La cuarta parte de la entrevista, y hay que estar muy pendientes también de todas las acciones, tanto de él como de sus colaboradores, porque ahí siguen. Sí, así es, y es que política nada es casualidad. Nada. ¿Qué? Yo primero hay que decir, como está enfrentando un proceso, pienso que también viene porque si sale inocente el papel de víctima le va a venir muy bien y va a poder volver a la vida pública, pero después lo interesante es que viene con todas las de pegarle al gobierno pasado de Sonora, de Claudio Pavlovich, y a pegarle a Enrique Peña Nieto, y habló bastante bien del actual presidente y del actual gobernador. Entonces, no estoy diciendo que estén mezclados, sino le viene bien a López Obrador, le viene bien a Alfonso Durazo, que por ahí, si ese es el discurso que va a manejar Padres, pues simplemente diga, sin que ellos lo apoyen o no, simplemente va metiendo esta idea de lo que fue todavía el gobierno de Claudio Pavlovich, y le pega al PRI Sonora, y yo creo que el PAN Sonora no lo debe querer porque es meterte en un lío grande, apenas están intentando, ¿no? A reconstruir ciertas Hay una división cuestiones. muy fuerte ahí en el PAN, sí, Efectivamente. sí. Entonces yo creo que le viene bien a algunos que esté ahí suelto con ese discurso, y él está buscando enfrentar ese proceso, salir inocente y decir, soy la víctima, y acompañar alguna agrupación política, no sé a cuál, pero volver a la vida pública, ¿no? Así es, y es que al final del día, pues en el panismo también hay muchos miembros que que ven su figura como un líder. Sí. Entonces, bueno, al final del día esto es pura especulación. Ya Sí. en las próximas semanas, en los próximos meses o en los próximos años, veremos por qué fue esta reaparición. Ahora vamos al segundo tema, y es sobre la propuesta que anunció en la rueda de prensa el día de ayer el gobernador Alfonso Durazo sobre reorganizar las notarías, básicamente cambiar las reglas del juego, porque pues lamentablemente vemos como cada final de sexenio, pues entre los funcionarios que están dentro de cada gobierno se reparten notarías como si fueran dulces. A ver, Pati, ¿cómo ves esta propuesta del gobernador? Yo creo que definitivamente es un acierto. Desde el sexenio de López Nogales, pues habían comenzado con esta práctica. Realmente es una tradición sonorense, digamos, ¿no? O sea, lamentablemente... Una mala tradición. Una mala tradición sonorense, de la política sonorense, porque pues uno ni el caso, pero Sí, pues sí. de la política sonorense, donde realmente las notarías funcionaban como monedita de cambio para pagarle a mapaches originalmente, es decir, gente que se dedicaba al robo de urnas. Desde ahí comenzaron. La realidad es que lamentablemente del tema notarial, pues el objetivo que tienen las notarías debería de ser pues una cuestión de legalidad, de respeto, porque pues dentro de la ley se contempla pues que sean personas en el medio pues que sean respetables, entre otras cosas, ¿no? Pues lamentablemente no ha sucedido así. Yo creo que definitivamente ponerles un candado al tema notarial es algo sumamente necesario, urgente,
solamente en el sexenio de Claudia entregaron 32 en estos 6 años. ¿Sí? En el sexenio de Guillermo Padres entregaron 27. Es decir, y eso son notarías de por vida, y es una herencia, o sea, hay gente que ahorita se heredan, o sea, ya ni siquiera es algo competitivo de mercado, no, es realmente una tradición así como casi monárquica, ¿no? O sea... Y es un negociazo, porque en el caso específico de las notarías, los precios son sumamente exactamente. Elevados. Yo creo que definitivamente es un acierto, yo me quedo con el cuestionamiento de, bueno, trae esta propuesta de que si trabajaste 3 años en la función pública, de servidor público, 3 años tienes que esperarte para obtener una notaría. Entonces, pues creo que pues es hacer como que este plazo, pues de, si estuviste 6 años, pues no vas a poder recibir una inmediatamente. Sin embargo, yo me hago la pregunta de, ¿se estará abordando el tema también de los familiares? Porque realmente, y sucede lo mismo con el tema de la corrupción, del lavado de dinero y todo eso, pues que pones a familiares, pones al cuñado, a la cuñada, al hijo, a la hija, o sea, para pues estos temas. Entonces, yo entro como que en el cuestionamiento pues de que cómo vamos a abordar el tema de las familias. Por otra parte, yo creo que definitivamente necesitamos, incluso por ejemplo como le hacen en Arizona, que los precios notariales tienen un límite, tienen un tope. Uh-huh. Es decir, que no sea un negocio donde estés generando una cantidad inmensa de dinero y aparte a cuesta de procesos o de papeleo que todos y todas necesitamos llevar a cabo. Mucha gente, pues, o sea, para vender tu casa, por ejemplo, para hacer cualquier tipo de una asociación civil, te cuesta por lo menos 6,000 pesos. Entonces, eso también genera una división y una problemática económica para mucha gente que no puede claro. O sea, que no puede pagarlo. Entonces, yo creo que aparte de eso necesitamos también regular el tema de los topes en los precios de lo que te cuesta hacer ciertos trámites. Sí, de primera mano yo creo que es una muy buena propuesta del gobernador Alfonso Durazo, también porque limita sus propias funciones. Sí. Cualquier otra persona con poder hubiera dicho, no, o sea, ¿para qué voy a ponerme una piedra en mi propio zapato? Claro. Entonces, o sea, incluso con esto pues ya limitaría para que el gobernador en el lapso de 2 años previo a terminar su sexenio pues no pueda otorgar ninguna notaría. Juan Carlos, ¿cómo ves este tema de la propuesta del gobernador? Me parece muy bien, creo que es necesario terminar con las prácticas que se hacen en casi todos los estados y gobiernos de la entrega de notarías, porque sí es difícil al terminar el gobierno, pues todo el famoso hacer favores, porque quién sabe si eres un puesto público y, sí. y tener por ahí gente que luego me acoja, ¿no? Por decirlo de una forma, pensando solo en el patrimonio de los políticos, que es obviamente el problema que tiene México en general, y me parece muy, muy interesante, ¿no? Los últimos 2 años pues se acabó el estar buscando favores porque el panorama político cambia. Sí. Entonces, en los últimos 2 años tú puedes muy decente y todo, pero empiezas a ver que se va a complicar la cosa y una de las formas más fáciles era a través de las notarías. Le doy y que se acaba, ¿no? Que esa es la cosa, o sea, cuando ya no ven que el proyecto va a continuar, que el proyecto político continúa, es decir, que va a haber un cambio como sucedió con Guillermo Padres y como sucedió con Claudia, pues ahí va la notaría, son 113 notarías, ahorita la última que le dieron, el más grande que le dieron fue al secretario de gobierno. Claro, el más cercano. El más cercano, o sea, y él, o sea, el potrillo no tenía tiempo, no tenía experiencia, hay mucha gente que realmente se dedica, que estudia y no tienen la oportunidad. Oye, a ver, también es un hándicap, pues no ser de la política para hacer algo en lo que eres bueno o buena y a lo que te quieres dedicar, y como no trabajas en la política, no tienes padrinos, no tienes familiares, pues no hay manera en la que puedas entrar a ese mercado. O sea, y la realidad es que así lo hacían y nadie decía nada durante años. O sea, no es algo de que empezó de Padres, como decía, o sea, esto lo trae desde López Nogales, que empezaron con este tema, y incluso antes, pues. Pero yo creo que definitivamente era necesario. Yo creo que pues van a salir como en todo, ¿no? O sea, subes la pared y a ver alguien que se la brinque, entonces vamos a tener que ir adaptando la situación a ver dónde están las fugas, dónde están los errores, o dónde está el área de mejora en todo lo que hacemos para reparar daños históricos, ¿no? Sobre todo. De hecho, como el principal problema en el gobierno que acaba de salir, en el reparto de notarías, es que mucha gente estaba concursando esperando justo que se abrieran. Años. Y que estudiando, haciendo el examen, todo, pues. Y de que de repente va para afuera un gobierno, dicen, vamos a entrar notarías, y quedaron tal. ¿Quién quiere una? ¿Quién quiere dos? Sí, así, casi Entonces, subasta, ¿no? Eso sí da un coraje, que es de lo que se quejaba, por ejemplo, el colegio de abogados,
de decir, oye, hay gente que estaba esperando justo que se abrieran y empezaron con esto, ¿no? Yo pienso que esto también es reflejo, ¿no? De lo que es la política mexicana o ha sido, y es una de las consecuencias por las cuales en Sonora en concreto vino tan fuerte esta tercera ola de Morena, o no sé si es la segunda o tercera, se me fue, a ver, el 18 ganaron, Segunda. bueno, que tienen mayoría, la segunda efectivamente, porque la renovación de la clase política en este estado es nula, Sí. y ya llegó el cansancio completo, Claro. otra vez la unión del poder político y económico, pues ya la gente ahora sí le hartó. Pues es que siempre los mismos, Siempre fue, exactamente. Y a veces dirías, bueno, caras nuevas, pero al final del mismo método. O sea, llegó... La misma después escuela, La misma ¿no? escuela, efectivamente. Entonces, yo no sé si... Bueno, el gobernador empieza con el pie derecho en este tema, en concreto dando esa imagen de esto va a ser distinto. Le conviene también porque es un tema que va sacando y recordando cómo terminó el gobierno de Claudia Pavlovich. O sea, también lo puedes capitalizar en el tema político, pues. Pero sobre todo, pensar en si realmente va a haber renovación política, que esa es la gran esperanza que mucha gente le tiene al gobierno de Durazo, que ojo, tampoco es que Durazo sea la nueva cara de la política mexicana, no faltaría. Pero sí puede ser la nueva cara de la política sonorense. Sí, Por lo sí. menos con estas iniciativas ya está dando el primer paso. Exacto. Sí, no, Que más nunca bien se había dado, ¿no? Más bien, O sea, más bien histórico. Yo lo digo así, él no es parte de la nueva clase de la política sonorense, así a rajatabla, pero él puede formar una nueva Y de hecho clase es su de política intención, sonorense distinta, O sea, y se muchas le veces, nota. muchas veces lo ha mencionado y eso es algo que yo le reconozco muchísimo, que él dice, yo quiero que se genere una nueva, o sea, que exista una generación nueva política de maneras diferentes de hacer política, y él eso es lo que, ese es su objetivo en estos 6 años, pues, que ¿no? también O sea, eso tiene un riesgo que, bueno, es muy padre y que bueno, hay que cambiar, hay que renovar, pero tiene un riesgo que es, si esa nueva clase política tú la generas, tú puedes tomar el papel ahora del padrino político acabando tu sexenio, que es algo que le puede pasar a cualquiera. Sí, o sea, sí. no estoy diciendo por ser... Ahora, la ventaja de Alfonso Durazo es que empezó con el pie derecho en este tema. Sí, o sea, sí. está dejando un golpe sobre la mesa de decir, aquí las cosas son distintas, va a haber una renovación también de la clase política y de las formas de hacerla, y vamos a ver más adelante si esto pues realmente se capitaliza Sí. y le hace bien al desarrollo del Estado, sin tampoco, que eso es lo más difícil, que ni modo, yo creo que va a pasar así, sin él tomar tanto protagonismo en esta renovación de la clase política, que quede en la historia de Sonora, no su sexenio, sino por muchos años como operador político, que Pues no sí. tiene nada de malo, así ha habido muchos, ¿no? Pero yo es- creo que por allá va su aspiración, y este es un buen paso también para dar esa imagen, ¿no? Esperemos ahora cuál va a ser la parte de los legisladores, porque de Sí. bote pronto, pues esta es una iniciativa que se mandará al Congreso. Vamos a ver qué es lo que dicen los legisladores, y ahora sí, Pati, tocar el tema que tú comentabas, si va a haber algunas modificaciones con el rango de precios, que yo creo que eso es algo muy importante. El estado de Sonora es el estado que mantiene los precios más altos en trámites de notarías. Vamos a estar viendo en los próximos días, ya que una vez llegue esta iniciativa al Congreso del Estado, para ver qué modificaciones son las que se le hacen. Pati, en 30 segundos, ¿con qué te quedas? Pues yo me quedo con que tenemos que estar muy pendientes de los siguientes pasos, definitivamente, de Guillermo Paredes y colaboradores, ver cuál es la estrategia que van a generar y pues hacer un análisis, ¿no? Y continuar con el tema, no dejarlo ir. Y por otra parte, creo que definitivamente el tema de las notarías y el tema de las pensiones, Sí. excelente. Yo ayer que lo escuché en la rueda de prensa, se lo reconozco, es realmente un movimiento histórico y creo que va a ser un gran beneficio para las y los sonorenses. Así es, aquí vamos a ver qué tan comprometidos están las y los legisladores con la 4T. ¿Con qué te quedas, Juan Pablo, en 30 segundos? Juan Carlos, perdón. Pues yo creo que con lo de Guillermo Padres no hay que comprarla tan fácil así en general, hay que ser muy críticos. Recuerden que hubo casos de corrupción, el enriquecimiento se le nota a la gente cercana a él, o sea, no hay que empezar a dudar tanto, ¿no? Hay que entender que todo estaba muy politizado, pero solo no irse un poco con la finta y a ver qué pasos da. Y en el caso del gobernador, del actual gobernador, me parece muy bien cómo inició con lo de las notarías, y también ojalá y hubiera la forma de pues no sé, ¿no? De investigar lo que pasó al salir el gobierno de Claudia Pavlovich, del amiguismo y todo, para que esto no quede impune. Uh-huh. Y bueno, no sé qué se puede hacer ahí legalmente, pero bueno, sí es Buscarle, una lástima, ¿no? que se hiciera Sí, eso. sí.
Y pues Bueno, quiero agradecerles a los dos y pues nos escuchamos el próximo miércoles con otro tema en esta mesa de análisis.